Esta es una de las preguntas más frecuentes que me encuentro en la consulta y probablemente muchos de ustedes se la hacen. ¿Será acaso que mis arterias del corazón están enfermas? ¿Tienen placas de grasa? ¿Están obstruidas? ¿Es por eso acaso el dolor de pecho que tengo? ¿Será suficiente con un electrocardiograma o necesito algún otro test? Soy el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo clínico, y hoy les he preparado un video muy interesante según las últimas recomendaciones y guías y que viene muy cargado de información que te puede ayudar a ti para entender si tienes que hacerte algún examen adicional para estudiar las arterias de tu corazón. Si quieres saber esto y muchas otras más cosas interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Y bien, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿tengo mis arterias del corazón enfermas? Y antes de comenzar a ver los exámenes que uno se puede realizar para estudiar las arterias de su corazón, yo quiero que sepan que la enfermedad de las arterias o placas de grasa, conocida como la aterosclerosis, es una enfermedad muy prevalente. Más o menos el 6 al 7% de la población la padece. Si uno tiene una enfermedad, por ejemplo, una placa en la carótida, placas en la circulación periférica o en el corazón, se dice que es muy probable que tengas en el corazón o del corazón esta enfermedad afecta muchas arterias, no en un solo lugar, pero a veces solo se manifiestan los síntomas en uno de ellos. El electrocardiograma siempre va a ser el examen inicial para investigar las enfermedades de las arterias del corazón, pero dependiendo de mi edad, el tipo de dolor que tengo en el pecho, el sexo y los factores de riesgo que pueda tener, es fumador, diabético, hipertenso, obesidad, entre otros, va a determinar si es necesario hacer otro estudio aparte del electrocardiograma. Y eso es muy importante porque no significa que todos debemos someternos a los exámenes que vamos a ver a continuación. Por eso, ojo, este video es informativo y lo que trata es que ustedes entiendan mucho mejor cómo conocer la enfermedad de las arterias del corazón, pero si tienes dudas siempre consulta con tu médico. Y esto de aquí va a permitir que yo conozca cuál es el riesgo de padecer esta enfermedad y lo que conocemos como el pretest. ¿Qué es el pretest? Es que según lo que yo estoy evaluando en ti, las posibilidades de que ese dolor de pecho que tú tengas sea causa de la enfermedad de las arterias del corazón. Si no, puede ser otra causa. Y ahora vamos a ver que estos estudios que les voy a enseñar a continuación pueden hacerse, y ahí les voy a enseñar cuál y dependiendo de qué, si uno es asintomático, o sea, no tiene síntomas de dolor de pecho solo por hacérselo, si uno tiene un dolor de pecho crónico o si uno viene a la emergencia con un cuadro agudo. De eso va a depender los estudios. Y vamos a comenzar con cada uno de ellos para que conozcas mucho más. Y antes de mencionar cada estudio, quiero que ustedes vean esta línea verde que he dibujado aquí, ya que según el cálculo, y esto se hace por medio de métodos, calculadoras, según tu score, tus factores de riesgo y todo eso, el pretest si es bajo, menos el 15%, si el pretest es moderado, entre el 15 al 90% de que padezcas esta enfermedad, o si el pretest es muy alto, o sea, un 90% de probabilidades. Eso determina qué estudio realizarte. Y dentro de los estudios vamos a ver el primero, que es el score de calcio. Entonces, ejemplo, yo les enseñé en otro video que si yo tengo factores de riesgo y les hice un video sobre calcular tu riesgo, y tu riesgo está en intermedio o alto, un test que puede ayudarte a conocer el estado, si es que tienes placas por lo menos en el corazón, es este test llamado score de calcio, que es lo que va a determinar por una simple tomografía del corazón, ver cuánto calcio tienen las arterias coronarias. Y según una medición llamada unidades de Agatston, uno puede ver qué tanto calcio hay y eso se relaciona en número de placas, por así decirlo. Si tengo 0 en puntaje, mi riesgo es muy bajo. Con eso puedo quedarme, por así decirlo, tranquilo y hacer un control en muchos años posterior, obviamente cuidándome. Si tengo más de 100, mi riesgo de eventos cardíacos, de infarto y cosas así, es 1 al 3%, un riesgo ya más alto. Y por encima de 400, el riesgo sube más. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando uno tiene ese riesgo aumentado y tengo un score alto según la calculadora que yo les mencioné, probablemente uno se beneficia de medidas preventivas y dentro de ellos fármacos como las estatinas que estabilizan estas placas. Entonces,
Ese es el objetivo del score de calcio, sobre todo en los pacientes asintomáticos que quieren ver cuál es su riesgo de padecer enfermedad coronaria y qué tratamiento hacer en prevención. Ahora, ya hablando de las personas sintomáticas que vienen con dolor de pecho, acá arriba les pongo los exámenes principalmente imagenológicos y acá les pongo los exámenes de isquemia, porque ustedes deben saber que los estudios que vamos a ver a continuación pueden ser anatómicos, en las cuales yo trato de ver las arterias del corazón, o pueden ser funcionales, donde no veo tanto las arterias, sino qué tanto esto le produce al corazón, lo que se llama isquemia, o sea que no le llega sangre. Bien, entonces aquí tenemos uno de los primeros test que son para ver cómo está y si es que hay isquemia, y muchos tal vez de ustedes se lo han realizado, que se llama la prueba de esfuerzo. Y la prueba de esfuerzo lo que va a hacer es ver ese mismo electrocardiograma que habíamos visto en reposo y que tal vez no tenía nada, someter a la persona a esfuerzo, que puede ser en una caminadora, yo les hice un video, se los recomiendo verlo, o en una bicicleta, llevarlo al 85% de su frecuencia cardíaca máxima para que en ese momento, si sus arterias están enfermas, hagan cambios en el electrocardiograma o dolor de pecho y con eso confirmar que tengo enfermas mis arterias del corazón. Y esto, según un score que se utiliza, que se llama el score de Duke, me puede determinar el riesgo de esas enfermedades de las arterias, según el tiempo de ejercicio, según los cambios en el electrocardiograma, según el momento de la aparición del dolor. Y eso me va a dar 1%, 1 a 3 o 3%. Cuando uno tiene 1 al 3 o peor aún el 3% según este score, significa que tu prueba de esfuerzo es de moderado a alto riesgo y probablemente requieras tal vez ir a un estudio más invasivo, que ya vamos a ver, que es el cateterismo cardíaco. Ahora, siguiendo con las pruebas y siguiendo entendiendo que ya estamos acá en la fase del 15 al 90%, la persona que tiene un pretest intermedio. La prueba de esfuerzo puede ser para bajo, pero también para pretest intermedio. Vamos a entrar a la prueba de imagen llamado angiotomografía coronaria. Esta prueba se la puede hacer tanto en el dolor crónico como en el dolor agudo, a diferencia de la prueba de esfuerzo que se hace en alguien crónico, estable. Nunca se la hace en un paciente con dolor de pecho activo, no se debe hacer. Entonces, la angiotomografía coronaria se la puede hacer en la emergencia o en alguien estable, consulta programado, para efectivamente esto, por medio de contraste, meter en la vena y pintar mis arterias del corazón. La diferencia es que acá no utilizo contraste y solo veo calcio. Acá utilizo contraste y pinto para ver cómo pasa ese contraste por mis arterias. Y por lo tanto, según las recomendaciones actuales, es un test que tiene mucho más, por así decirlo, vigor en evidencia, ya que ha demostrado que algunos test funcionales los ha superado según el momento y según la condición que tengas, ya que esto, al mismo tiempo de ver las obstrucciones en las arterias, permite ver las características de estas placas, porque las placas de grasa no son todas las mismas. Hay placas de grasa que son muy calcificadas, con una pared muy gruesa, y esas placas son de bajo riesgo para que se rompan y generen infartos. Pero existen placas de alto riesgo donde tienen mucho, por así decirlo, un centro lipídico de grasa, sus paredes, su capita es muy delgada, tienen un remodelado y esto de aquí indica el riesgo de que esas placas se puedan romper. Entonces es una ventaja de este estudio. Por otro lado, si tienes un test de los de aquí abajo que son dudosos o que no han llegado hoy al diagnóstico, este puede ver mucho mejor directamente las arterias y ver si no tienes la enfermedad, es directo. Descartar en una emergencia, si llegas con dolor de pecho y tu riesgo es intermedio, abajo, pero existe duda y las troponinas no están muy claras, uno de estos test puede ser rápidamente hecho en la emergencia y con eso evitar tener una persona ingresada o si sale positivo, ingresarlo para hacer un estudio adicional. Y otra cosa interesante es que me permite también ver anomalías de estas arterias, por dónde van, anomalías coronarias que puede haber en jóvenes o enfermedades de la aorta, por ejemplo, disecciones, aneurismas. Entonces tiene otras ventajas adicionales y por eso es que cada vez viene un poco más la evidencia demostrando que es muy útil. Ahora, pasando a otro test funcional que detecta isquemia, como yo les digo, no ve las arterias, detecta isquemia, está el ecoestrés, que es el ecocardiograma hecho en condiciones de estrés, que normalmente el que uno se hace es en reposo, como el electrocardiograma. Este es con estrés, que el estrés puede ser hecho idealmente, se recomienda con ejercicio, uno hace la caminadora, se hace el eco antes de la caminadora y en el esfuerzo máximo, y se acuesta uno rápido y le hacen el eco. O se lo puede hacer si no tiene capacidad funcional o caminar o cosas así,
se lo hace con un fármaco llamado dobutamina que estimula el corazón. ¿Y qué vamos a ver ahí? La idea de esto es ver las paredes del corazón, cómo se mueven, y si hay una pared, por ejemplo, que está bien al inicio y con la droga o con el ejercicio deja de moverse, eso me habla de isquemia. Si al inicio esa pared no se mueve, yo pienso que puede estar infartada. Pero si a bajas dosis vuelve a moverse, eso significa que es viable, que se puede rescatar y hay que hacer algún procedimiento. Pero puede ocurrir también que no se mueva, le ponga las drogas y no se siga moviendo. Eso significa que esa zona está muerta, por así decirlo, tiene necrosis, ya hay cicatriz y ahí no hay que hacer nada. Entonces esas son las ventajas de lo que permite detectar el ecoestrés y como yo les digo, esto no ve las arterias, sino nos habla del músculo. Ahora, si te está gustando este video y te está pareciendo súper interesante y has aprendido mucho, cosas que tal vez no te enterarás en algún otro video o hasta en la misma consulta por condiciones de tiempo, házmelo saber poniéndole un botón de me gusta, compartiéndolo a otros que le pueda ayudar este video muy interesante y también puedes darle al botón de suscribirse para que te esté avisando de los otros videos que estaré subiendo. Así que vamos y continuemos. Y tengo acá los test que son más costosos, por así decirlo. Y estamos aquí la resonancia cardíaca y lo que se llama el SPECT o PET scan, que son utilizados con radiotrazadores, unas moléculas que hacen brillar, por así decirlo, al corazón. Estos test son muy costosos, requieren una preparación, no están disponibles en muchos lados, en algunos países por las máquinas que son muy costosas en sí, pueden costar 500.000 a $1.000.000 cada máquina de estas, entonces a veces no los van a encontrar en muchos hospitales, pero tienen muchas ventajas, obviamente por esa parte del costo, en la cual la resonancia tiene muchas capacidades. Puede detectar viabilidad, necrosis, isquemia, como lo hacía el ecocardiograma, pero de mejor forma. Permite ver también algo que se llama, uno le puede poner contraste y ver cómo ese contraste se distribuye en ese músculo cardíaco y con ello poder analizar si no necesariamente solo es las arterias, sino tal vez enfermedades del miocardio, como pueden ser la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, amiloidosis, enfermedades que depositan y dañan al músculo cardíaco. Y es uno de los mejores para analizar el movimiento. Muchas veces en el ecocardiograma no tienes una buena ventana y no ves bien el corazón, la resonancia lo supera en todo ese sentido, a razón de mayor costos. Y la resonancia también tiene sus limitaciones. El resonador a veces, si uno es de mucho sobrepeso, un peso muy avanzado, no entra en el resonador. A veces hay dispositivos que no se pueden entrar a resonancia o a veces la claustrofobia de estar encerrado, entonces tiene sus limitaciones. Pero si lo puedes hacer, es un examen que te da muchos datos y es uno de los, por así decirlo, de mejor calidad en imagen. Por acá tenemos el PET scan, que se utiliza en los radiotrazadores, como ven en esta imagen, estos puntitos que ingresan, eso se los pone por una vía periférica y van a pintar el corazón en una gamma cámara que va a hacer brillar estos trazadores. Y normalmente va a pintar las zonas, por así decirlo, este color lo puse, verde, donde llega bien el radiotrazador, pero donde no llega, que significa que no hay buena perfusión, que ese músculo está afectado, se va a poner de otro color. Entonces evalúa la perfusión, también la resonancia lo hace, puedes evaluar la viabilidad, o sea, si el músculo todavía sirve, si ya no sirve, está necrosado, o si hay isquemia y se puede hacer algún procedimiento. Y este de aquí es uno de los más recomendables si quiero ver ya en imagen directamente el corazón, hacerlo en ejercicio, ya sea o también con fármacos. Entonces, es un test muy bueno, mucho mejor para ver la perfusión o cómo llega la sangre al músculo que el ecoestrés, pero obviamente sus costos y a veces la radiación también son sus limitantes. Entonces, como les digo, estos test no en todos lugares, pero algunos tal vez se lo pudieran hacer si es que hay acceso y las condiciones permiten. Ahora, cuando tu porcentaje y tu probabilidad son muy altas, y estamos hablando de que sí, que probablemente este dolor de pecho y todo lo que hemos analizado es que sí, tus arterias están enfermas y necesitan ser estudiadas lo más pronto posible, existe el cateterismo cardíaco. Y el cateterismo cardíaco es, por así decirlo, el gold estándar. El gold estándar significa el test ideal inicial que va verdaderamente a ver directamente, de forma activa, las arterias del corazón. Pero como yo les enseñé, hay otras alternativas para ver la arteria, como la angiotomografía. Todo va a depender de la condición, el momento en donde estés, el riesgo. Como yo les he dicho, no es que uno siempre va a ser mejor que el otro. Depende de cada persona.
Y el cateterismo cardíaco, yo les hice un video, pero de forma rápida, entra un catéter, uno lo anestesian y van a ver poniendo contraste las arterias del corazón para ver las placas. ¿Qué hago aquí principalmente? Ver el porcentaje que tanto se obstruye la arteria. Ojo, inicialmente no sirve para ver isquemia, inicialmente, porque solo voy a ver cómo pasa el contraste en la arteria. No sé si ese músculo está sufriendo, pero se dice que si la obstrucción es menos del 50%, son placas no obstructivas. O sea, tengo placas de grasa, pero no están obstruyendo. No sé el riesgo de esas placas tampoco, porque eso no lo permite. La angiotomografía sí lo permite. Puedo tener entre 50 al 70% que son intermedias, y eso, el mensaje nos dice, puede ser que estén generando isquemia, como no. Ahí existe una, por así decirlo, subopción del cateterismo, que ahí mismo se lo puede hacer, que se llama FFR, para ver si esas lesiones intermedias verdaderamente están produciendo isquemia y hay que abrir esa arteria. Y cuando son más del 70% las placas, se dice que sí, que estas son significativamente obstructivas y estas, más que seguro, están generando isquemia. O sea, de forma indirecta, uno sospecha de que con ese grado de obstrucción ese músculo está sufriendo, a pesar de no hacerle una prueba funcional. Y con ello, si este FFR o este porcentaje me determina y estoy en las condiciones, uno probablemente coloque un stent para abrir esa placa, mejorar el flujo coronario y con ello mejorar los síntomas tanto de dolor o el riesgo dependiendo de la condición. Y con esto ustedes habrán visto de forma resumida cuáles son los test diagnósticos aplicados en el corazón, en cardiología, para el estudio de las arterias coronarias. Y como yo siempre les digo, no es que uno necesariamente es mejor que otro. Según el momento, edad, factores de riesgo, tipo de dolor, condiciones, pretest, yo elegiré cuál test es el ideal para ti para investigar o si ahí nomás es más que suficiente. Y esto fue hablando sobre los estudios para conocer las arterias de mi corazón. Como yo les digo, este es un video educativo, ya que les va a enseñar mucho más sobre estos exámenes, a conocer, y cualquier duda o si tú te has hecho alguno de estos estudios, pónmelo aquí en la zona de comentarios para saber cuál de ellos te has hecho y qué resultados tal vez te han salido. Esperando que esto les pueda ayudar a conocer mejor su salud. Es el objetivo final, informativo. Si quieres saber otras cosas interesantes como estas de aquí, te recomiendo seguirme en mis redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok y en Instagram. Y cualquier consulta, duda, citas que quieras tener acá en drricardofreile.com. Sin más, esperando que hayan disfrutado cada minuto de este video, que en verdad me costó resumirlo todo, no se deben olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.